Y hoy acabamos la temporada y en esta temporada hemos hablado muchísimo de 2 o 3 temas básicamente y hoy acabamos con ello. Hablamos de la vergüenza y... ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, porque hay elementos que todavía hay que matizar un poquito, ¿eh? El recorrido ha sido muy bonito, pero hoy lo vamos a cerrar de una forma extraordinaria. Muy bien. Empezamos. Vamos allá. Dice, el análisis de nuestra anterior reflexión, ¿en qué se centraba? ¿En la vergüenza? ¿En la vergüenza? En la vergüenza, pero en las palabras del Génesis, que después del pecado original, dijo Yahvé a la primera mujer, buscarás con ardor a tu marido que te dominará. Llegamos a la conclusión entonces de que estas palabras contienen una adecuada aclaración y una profunda interpretación de la vergüenza originaria, que junto con la concupiscencia, que está en la base de esa vergüenza, llega a formar parte del varón y de la mujer. Y dice el texto que nos interesa hoy, dice, la explicación de esta vergüenza no se encuentra en el cuerpo mismo, en la sexualidad somática de ambos, sino que se remonta a transformaciones más profundas sufridas por el espíritu humano. De alguna manera también late aquí esa doble dimensión que venimos hablando desde Mateo 5, 27 a 28, ¿no? De que no es solo el adulterio, sino el deseo en el corazón del ser humano, ¿no? Esa profundidad de la mirada dañada por el pecado original. Y entonces dice, precisamente, este espíritu es particularmente consciente de cuánto tiene de insaciable la unión entre el varón y la mujer. Esto está latiendo esa insaciabilidad de la que hemos hablado también, ¿no? Tantas veces, ¿no? De ese deseo de infinito que, insisto, yo creo que hay que volver a insistir en eso. Ni el esposo ni la esposa logran saciar ese deseo de infinito que tenemos en el corazón. Y entonces es necesario poner el deseo del esposo o de la esposa o incluso otras relaciones en donde verdaderamente y esto lo vemos muy a menudo cuando realmente hay personas que después de una relación esponsal normal no les hacía y se buscan la vida pues en un hobby, en una ocupación política o en el trabajo y ponen su corazón en el trabajo y cuando se acaba se quedan delante de su mujer, dicen, ¿y tú quién eres? ¿No? Esa insaciabilidad del corazón que no la tiene el corazón de la mujer ni del hombre se ve mucho en buscarlo en otros sitios, ¿no? Poner el corazón en otros sitios. Y poner el corazón en otros sitios, que es una expresión muy popular, realmente tiene que ver con eso, es que no es suficiente, ¿no? Lo que tiene poder de saciar es la comunión. Exacto. ¿No? La comunión con el otro. La comunión con el otro, sí. Entonces, la sexualidad es como un camino a la comunión y procede de ese deseo de comunión. Pero como decíamos, cuando esto se queda solo en como dijo, según decía una expresión, solo la sexualidad como sensación o algo así, entonces, claro, eso no te llena y entonces nunca tienes suficiente de lo que no te llena, ¿no? Y entonces ahí eso se va como deformando en una búsqueda de más, pero como que está mal planteada. Sí. ¿No? Esta frase es muy buena, ¿eh, Mónica? Nunca tienes suficiente de lo que no te llena. ¿Sabes dónde la he sacado? Qué buena frase. ¿Sabes dónde la he sacado? ¿De dónde la has sacado? Solo Javier, película Solo Javier. No, eso sería como querer. Imagínate tu corazón es como una gran malla, pero una malla con un colador, ¿no? ¿Y cómo se llena esa malla? Pues cuando pones cosas compactas que son mucho más grandes que aquello que filtra el colador. Entonces se puede llenar, pero si vas poniendo cositas que se van filtrando por esos agujeros del colador, siempre se va quedando vacío. Siempre, y por mucho que más eches, nunca lo vas a poder llenar. Buen ejemplo, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Sabes dónde he sacado el tema? Película Solo Javier. Bueno, seguimos. Sí, claro, seguimos. Dale. Pero un último, que nos falta un eslogan. El cuerpo no es el culpable. Claro, esto Sí, es lo que yo quería decirte. Eso, la explicación de esta vergüenza no se encuentra en el cuerpo mismo, en la sexualidad, sino que se remonta a transformaciones más profundas sufridas por el espíritu humano. Exacto. Lo que decíamos, ¿no? El cuerpo, lo voy a leer porque está tan bien dicho aquí que mira, el cuerpo no es el culpable ni es la causa del pecado, ¿no? Que a veces nos hemos podido imaginar, ¿no? El culpable es la
concupiscencia en el corazón, que ya hemos hablado de la concupiscencia. A veces le echamos la culpa al cuerpo con tal de no entrar en lo profundo del corazón, que es lo que continuamente nos está conduciendo Juan Pablo II y es continuamente a donde está yendo Jesús en el Evangelio, que es donde reside el verdadero problema, en este corazón que se ha vuelto egoísta después del pecado original. Y dice, aunque te vayas a una isla desierta, seguirás teniendo problemas. O sea, si aparece alguien, te das problemas. Te das problemas contigo mismo. Y entonces le echamos la culpa al cuerpo con tal de evitar entrar en el problema, ¿cuál? De haber expulsado a Dios de nuestro corazón. Que esto es lo que hicieron Adán y Eva al pecar. Ver. Este es el gran pecado, ¿no? Es expulsar a Dios de la propia vida. O sea, no querer ser lo que Dios quiere para nosotros. Y esto Juan Pablo II lo entiende, este expulsar a Dios, como Juan Pablo II lo entiende todo en relación al don, es el rechazo del don. ¿Vale? ¿Por qué lo entiende todo así Juan Pablo II? Porque justamente nosotros estamos hechos para el don, para donarnos y para acoger, ¿no? Entonces, esto lo digo porque siempre Juan Pablo II lo interpreta o encuentra la solución a través de la acogida o el rechazo del don. Ajá. Ese don que es la comunión, ¿no? Sí, sí. Y ahora cuando decías lo de la isla desierta, se me venía a la cabeza la película Náufrago, ¿os acordáis? Sí. Que al final tiene que hacer de una pelota de rugby un compañero para poder... Claro. Para poder eso, cubrir la soledad que tenía en la isla, ese deseo de comunión, ese anhelo de comunión que está en todo ser humano. Wilson. Y que todos. Exacto. No es bueno que nombre estés Sí. Wilson. Entonces, cuando dice que el culpable es la triple concupiscencia... Perdón, permitidme que acabemos, o sea, concupiscencia, recordad que concupiscencia era el deseo de placer. No. Deseo vehemente. Deseo vehemente, muy fuerte. exacto, un deseo vehemente, ¿eh? Bueno, sí. de placer, de tres cosas, porque es triple. Desordenado. Dínoslo. Es triple. Venga. Nunca viene mal un pequeño recordatorio. O sea, esto viene de la carta de la primera carta de San Juan, entonces está la concupiscencia de la vida, no, la soberbia de la vida, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, ¿no? Sí. Entonces, claro, ya lo explicamos, pero si tú te pones a pensar, la concupiscencia de los ojos... El deseo vehemente de los ojos... De los ojos se entiende como aquel que mira, pero, o sea, como el deseo de posesiones, ¿no? O sea, yo veo una cosa y la quiero poseer, ¿no? Uh-huh. Y entonces, esto en las relaciones se da. La concupiscencia... Se da y duele y hiere al otro. Sí, y te destruye a ti mismo también. La concupiscencia ¿qué he dicho? De la carne. De la carne. Son los deseos desordenados de placer, comodidad, lo que a mí me conviene. Y entonces esta búsqueda de placer en el otro... Bueno, concupiscencia de la carne sería estar todo el día enganchado al móvil. Sí, o sea, pues, bueno, no sé, sí, en cierto sentido sí, porque hay una búsqueda de sí mismo. Claro, y si encima estás buscando al móvil y estás viendo pornografía o cosas que realmente te están afectando corporalmente, estás juzgando corporalmente a la otra persona... Pero aunque no sea por pornografía, aunque sí. estés mirando vídeos, hay una búsqueda de gratificación de sí mismo. Uno o sea, busca la comodidad frente a lo que te tienes como que a veces molestar un poco por hacer lo que tienes que hacer, por hacer el don. O sea, es de placer, pero en un sentido amplio, o sea, de comodidades también. Sí. Por ejemplo, pues, oye, a lo mejor te toca comer algo que no te apetece mucho y te es más cómodo comer, algo en el microondas. Bueno, pues eso también iría por ahí, ¿vale? Por lo tanto, si ahora estáis pensando, uy, voy a ver otro vídeo, ojo, esa es la concupiscencia que está atacando. Continúa, acaba esta y después miras otro. Pues esta sería la búsqueda de placer, que también se da cuando uno usa al otro como búsqueda de placer. Y la soberbia de la vida es dominar al otro. Entonces, que es lo que hablamos la catequesis pasada, ese dominio, ¿no? Como consecuencia del pecado. Entonces, realmente la triple concupiscencia está en la base de este desorden que todos sufrimos en nuestra vida en la relación con el otro. Y que lleva a la vergüenza. A esa vergüenza, o sea, la triple concupiscencia está en la base de la vergüenza. De la vergüenza, tanto la vergüenza inmanente, la vergüenza que tenemos con nosotros mismos, como la vergüenza relacionada. Claro, y esto nos lleva a mirar dentro de nuestro corazón, o sea, no decir, no, es que el cuerpo tal, no, o sea, el problema es que yo tengo esta triple concupiscencia, yo tengo este deseo de placeres, de dominio y de posesión desordenado, ¿no? Muy bien.
¿Qué No, más? y entonces en relación con eso, para terminar, dice, en efecto, continuamente toman conciencia del significado esponsal del cuerpo. Por eso esa búsqueda para intentar luchar contra esa concupiscencia, buscar el significado esponsal del cuerpo y tienden a protegerlo de la concupiscencia, como si tratara de custodiar el valor de la comunión, esto es, de la unión personal en la unidad del cuerpo. Es decir, la lucha contra esa concupiscencia de algún modo tiene que ser esa vuelta al descubrimiento de esa unión esponsal del cuerpo, de cómo el cuerpo está llamado al don. Por lo tanto, la victoria de esta lucha es la comunión. Sí, sí, sí. La comunión Sí. esponsal. Sí, es sí. el premio que se te ofrece por luchar esta batalla. Tú cuando te aburres de luchar, te cansas de luchar, cuando realmente te dejas llevar por la concupiscencia y bueno, te puedes dejar llevar un día, pero cuando llevas ya 2 días concupiscente, actívate. Sí. Porque puede ser, pero el premio es la comunión. Una comunión que es, y lo decía Mónica en catequesis anteriores, sacramental. Es decir, no solo, Juan Pablo II lo pone entre comillas, no solo el sacramento del matrimonio, sino que es la manifestación de la unión de Dios con El signo con el alma, visible ¿no? del amor la unión de Dios, Cristo ¿no? y la Iglesia. Exacto. Es una manifestación de una unión que es mucho más profunda que esa comunión de varón y mujer busca expresar. Y aquí es donde Juan Pablo II dice que él está haciendo como todo este análisis tan detallado, dice, para reconstruir en qué consiste el desequilibrio y a partir de aquí construir otra vez el equilibrio, ¿no? O sea, ir comprendiendo todo esto que tenemos, ¿no?, dentro de nosotros nos ayuda a ir tomando medidas, ¿no? O sea, ir tomando acción en nuestra vida para restablecer ese equilibrio. Sí. No, y seguir leyendo hasta el final, porque Más aún, esa. no, entonces, ¿en qué consiste el desequilibrio? La peculiar deformación de la originaria relación de comunión interpersonal a la que aluden las palabras sacramentales de Génesis 2:24. Es decir, que ese desequilibrio ha entorpecido que se manifieste claramente como la unión del varón y la mujer es sacramento o manifestación de una cosa mucho más profunda, mucho más. Sí, me parece muy... La unión de Dios con el alma, de la unión de Dios con uno. Me parece muy interesante la metáfora del equilibrio y el desequilibrio. Tiene mucha riqueza porque al final, cuando tú estás intentando mantener algo en equilibrio, estás constantemente prueba-error. O sea, no te estás quieto. No dices, bueno, pues ya, no, tú vas ahí no probando con cosas demasiado grandes, sino, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Que tienes una balanza y quieres ahí ver cuánto pesa y tal, vas poquito a poquito, gramo a gramo, y estás constantemente en acción, y nunca estás parado, y siempre estás, y te equivocas, vale, pero no me quedo en el error, sino pruebo otra vez a ver si me equilibro, si no... A mí me viene la imagen de estar como haciendo surf, ¿no? O sea, que tienes que estar constantemente y claro, todo se mueve, tú estás encima de la tabla y entonces, o sea, como que todo tu cuerpo tiene que estar realmente haciendo contrapesos, ¿no? Todo el rato. A mí permíteme que me quede en el paddle surf, que es un poco más suave, pero igualmente, realmente es que estar exactamente en ese equilibrio constante. Es genial porque cuando hay pleno equilibrio no se nota. Lo notamos en esa tensión un poco de la de San Agustín, mi corazón está inquieto hasta que no te encuentre a ti, porque claro, la vida es esta lucha, ¿no? No hay descanso. Y siempre estás a la espera, y además, me parece muy, muy bonita esta metáfora que decías del surf o el paddle surf, que el agua se mueve, o sea, que no depende solo de ti, que lo normal es que vengan olas, que hayan problemas, entonces no nos quejemos tanto de los problemas que vendrán, sino que es que forman parte de la vida. Entonces, ante esas situaciones que forman parte de la vida, reequilibra con la mirada puesta en Dios y buscando la comunión. ¿Y esto a qué te recuerda del Evangelio?
No, Pregunta trampa. no, cuando están los apóstoles por la La noche, barca. Ah, y wow. entonces, hay una gran tormenta y Jesús durmiendo. Señor, Sí, ¿no te sí. importa que perezcamos? Brutal esa imagen. Entonces, bueno, es que es así tal cual, ¿no? Entonces, todas estas cosas, al final, o sea, el Evangelio que nos está diciendo, perdona que diga lo mismo, o sea, no es tanto que sí, también buscar un método o una receta, Sí, sí, o no sí, sé sí. qué, sino decir, oye, voy a profundizar en lo que el Evangelio me está diciendo y con todo lo que Juan Pablo II nos está iluminando y, bueno, o sea, Señor, o sea, no te importa que perezca y el Señor que es Señor de todo, del cielo y de la tierra, pues ahí calma las aguas, ¿no? Pues oye, pues calma las aguas. Pero esto que está demostrando, que yo me estoy remitiendo al Padre, a lo que decía, a la seguridad que es el Padre, ¿no? Lo que decía en la catequesis anterior. Entonces, bueno, es ir como ir profundizando en esto. ¿Cuál era la palabra? Seguridad. Mirada cognoscitiva. No, agudeza. Agudeza cognoscitiva. Agudeza cognoscitiva, claro. Bueno. Y de hecho, el Señor dice, hombres de poca fe, no han tenido fe. Pese a que yo estoy durmiendo, estoy velando. Sí, sí. Y tiene que ver también con esta falta de confianza que muchas veces tenemos en Dios y la buscamos en nosotros mismos. Pensamos que nosotros vamos a solucionar todos los problemas y por eso me gusta la imagen del surf, pero sabiendo que en el fondo Dios nos asiste a mantener el equilibrio, que este hombre histórico está redimido y no cuenta solo con su esfuerzo para mantener el equilibrio, sino que Dios te asiste y te... Además dicen que para mantener el equilibrio tienes que mirar a un punto fijo en el horizonte. ¿Lo han dicho alguna vez? ¿No? Un punto fijo. Me gusta. Sí, por eso cuando tú realmente vives en desequilibrio, pero tienes un punto fijo, una mirada en la cual entonces tu equilibrio es muchísimo más suave, ¿no? Es lo que dicen siempre, ¿eh? Cuando Sí, haces sí. pilates, dice, mira un punto fijo para mantener el equilibrio. Sí, si das vueltas así... No, o si mueves la cabeza, pero con un sí. punto fijo la cosa tira. Vamos a ir ya acabando. Total, que esta vergüenza Esa vergüenza. nos permite, lo voy a leer, permanecer en esta inocencia originaria que nos, ¿no? Para poder entrar en la comunión y protege el sentido esponsal del cuerpo y fomenta la comunión, ¿no? O sea, esta vergüenza entendida como protección para vivir con amor desinteresado, ¿no? Porque hay muchos puntos interesantes. ¿Esta vergüenza qué hace? Vamos a hacer un puzzle. Nos protege, Nos protege, o sea, protege el sentido esponsal del cuerpo, protege, o sea, sí, lo que nos permite entrar en comunión. Claro. La vergüenza me protege el sentido esponsal y me permite entrar en comunión. Si no tuviera la vergüenza, mi sentido esponsal lo perdería y no sería capaz de entrar en comunión. Sí. Ergo la vergüenza hasta puede ser buena. No, es que en un sentido es buena porque protege y conserva el valor Bueno, que tenemos. yo creo que creo que tradicionalmente esta vergüenza buena es lo que se ha llamado el pudor. Exacto. El pudor, ¿no? Porque si no, vergüenza tiene un sentido más amplio. Sí, pudor. Bueno, miedo y temor. Muy bien, pues ¿con qué acabamos? ¿Ya acabamos? Sí, porque Entonces, pero no acabamos el capítulo, acabamos la temporada, poca broma. ¿Qué dice? Dice, cuando en este amplio contexto hablamos de la concupiscencia como limitación, un poco lo que decíamos recién, infracción e incluso deformación del significado esponsal del cuerpo, nos remitimos sobre todo a los anteriores análisis sobre el estado de inocencia originaria, es decir, la prehistoria teológica del hombre. Al mismo tiempo tenemos presente la medida que el hombre histórico con su corazón aplica al propio cuerpo respecto a la sexualidad masculina y femenina. Y termina, esta medida no es algo exclusivamente conceptual, es lo que determina las actitudes y en general decide sobre el modo de vivir el cuerpo. ¿Cómo? En concreto, que es lo que a vos te gusta, cómo de manera concreta y particular decidimos el modo de vivir el propio cuerpo. ¿Sí? Esto, claro, la vergüenza nos ilumina porque de algún modo nos vuelve a remitir a ese sentido esponsal, a esa manifestación esponsal que hay en el cuerpo.